visión, otra mirada. Esta crisis ha sido La vida política de Evo Morales. Es un tema que ocupa a los Estados Unidos y we are delighted to be here. Desde adentro con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Bernal, bienvenidos a Desde Adentro. Esta vez estamos en Miami, en el evento de Concordia, y nos hemos encontrado con el expresidente de Colombia, Iván Duque. Una conversación sobre el presente, el futuro, las preocupaciones de Colombia, cómo ve el gobierno de Gustavo Petro y sobre todo también el tema de la democracia en la región. Los invito a que me acompañen a esta conversación. Presidente, Andrea, un gusto, ¿cómo está? Un placer, ¿cómo te va? Bien, ¿usted qué tal? Bien, un gusto verte. Miami, Washington, Princeton, América Latina. ¿Cómo va esa vida de expresidente? Más que vida de expresidente, trabajando mucho en los temas de sostenibilidad, en los temas de cambio climático, temas de conservación de la Amazonía, pero también muy comprometido en los temas de defensa de la democracia y en combatir estos fenómenos de demagogia y populismo que tanto daño están haciendo en América Latina. Ya vamos a hablar de cada uno porque ahí podemos lanzarnos gran rato hablando de la región. ¿Qué hay después de ser presidente de un país como Colombia? Pues yo creo que lo primero, como decía alguien, para mantenerse joven y activo hay que tener más proyectos que recuerdos. Y pusimos un proyecto a andar con María Juliana, que es la Fundación I+D, y particularmente el programa de formación de innovadores jóvenes conocido como Dreamers and Makers. Estamos trabajando, formando centenares de jóvenes en todo el país, haciéndolo para que sin un enfoque ni partidista ni político haya una nueva generación más volcada y con más herramientas hacia la innovación social. Y por otro lado, pues trabajando con la iniciativa Concordia por la Amazonía en buscar soluciones de mercado basadas en la naturaleza para preservar uno de los biomas más importantes para el planeta. Y a eso pues solamente le hemos dado otro apoyo adicional, que ha sido el Centro Iván Duque en el Woodrow Wilson Center para defender la democracia y defender las libertades económicas. Porque hay quienes dicen que cuando uno ya deja de ser presidente le toca jubilarse. ¿Y usted está joven para la jubilación o se siente jubilado? Yo ni me siento ni voy a estar jubilado. Yo espero trabajar hasta el último de mis suspiros en la vida y hacerlo con causas que produzcan impacto. Entonces, estoy haciendo eso, estoy también muy dedicado a escribir. Estoy ahora trabajando un proyecto con la Universidad de Oxford con entrevistas a 20 profesores en distintas áreas del conocimiento con un enfoque hacia el humanismo y esperamos que esa publicación la podamos tener de pronto a finales de este año, a comienzos del año entrante, pero también dedicado a estar en el corazón de los países. Acabo de estar en República Dominicana, he estado en Guyana, he estado también en varios países de Centroamérica, impulsando la agenda del 30x30, que es proteger el 30% del territorio antes del 2030. Porque hay quienes dicen también sobre la jubilación, antes de irnos a los temas de la región, que los presidentes deberían jubilarse, ser expresidentes y dejar de gobernar o dejar gobernar al que llega. Bueno, si usted se da cuenta, yo no he estado en nada distinto que defender los temas que para mí son importantes y que representan una nueva etapa en la vida. Ahora, también hay presidentes que se dedican personalmente a mantenernos activos porque hacen todo tipo de ataques y se la pasan usando el retrovisor antes que abordar los temas. Pongámosle nombre, Gustavo Petro lo mantiene activo. Y yo nunca voy a dejar que lancen infamias ni contra mí, ni contra mi familia, ni contra muchas de las personas que trabajaron desinteresadamente y con el sentido de servir a Colombia. Entonces, cuando hay ataques o cuando veo que está en riesgo la democracia o las instituciones, siempre tendré algo que decir. Y usted sabe cuál ha sido mi estilo siempre. Yo nunca hago ataques personales, pero defiendo las ideas en las que creo con total determinación. Hablemos de Colombia porque usted es activo en la red social X, usted es activo opinando sobre el gobierno. Las marchas del fin de semana pasado, presidente Duque, ¿qué le inspiran? ¿Qué le dicen del país? Primero, yo creo que es una expresión masiva, pacífica y totalmente cimentada en la defensa de nuestra democracia, de nuestras instituciones. Esto sí es realmente un estallido democrático y, como lo digo, sin violencia, sin vandalismo, sin agresiones. Y la ciudadanía está preocupada por esas amenazas que hoy se ven de querer imponer una constituyente
sin cumplir los procedimientos contemplados en la Constitución. ¿Usted ve que eso es posible en Colombia, presidente, que el presidente Petro se... La pregunta no es Sí. si sea posible o no. Si lo va a hacer. La pregunta es cuál es el plan. ¿Y cuál es el plan? Entonces, como está pensado esto, es que una vez logren tener mayorías en la Corte Constitucional, que esperan lograrlo en septiembre del año 2025, van a tratar de buscar un mecanismo para, bien sea, o a través de una norma excepcional o un estado de conmoción, o eventualmente a través de estos cabildos que está promoviendo el presidente, poder introducir un mecanismo de reforma estructural a la Constitución que tiene como finalidad también perpetuarse en el poder. O sea, que la amenaza es real. Total, claro que es real, claro que es real. Porque primero vemos un presidente que está empecinado en dividir al país, empecinado en hablar electoralmente. Por eso él dice en repetidas ocasiones, este proyecto se tiene que reelegir sin haber siquiera cumplido 2 años. Y vemos también el deseo de llevar una asamblea constituyente sin cumplir ninguno de los procedimientos constitucionales. Entonces, esta historia ya la hemos visto en otros lugares de América Latina y la ciudadanía salió a las calles a decir, no, las instituciones se respetan, la democracia se respeta y nuestra Constitución se respeta. ¿Y usted cree que el presidente Petro escucha a la calle? ¿Escuchó a la calle de ayer? Él nunca, ¿O la va a escuchar? Pues yo creo que él no es una persona que escuche. Pues de hecho, lo que pareciera es que a él le gusta estar rodeado de aduladores. Y por eso él es un megalómano. Por eso él es capaz de decretar días cívicos el día de su cumpleaños y cosas por el estilo, que solamente las hemos visto en los megalómanos. No se veía algo así desde hace muchos años en las dictaduras oprobiosas de lugares del Caribe. Entonces, cuando uno ve esos niveles de megalomanía, esos niveles de agresividad y también ese deseo permanente de fracturar el debate nacional en lugar de convocar a la unidad, pues esos son ya luces de alerta que permiten entender hacia dónde se dirige. Otra palabra que empieza a resonar en Colombia y usted dice que eso no solo se ve, sino que sabe, expropiación. ¿Qué está pasando con el tema de la salud en Colombia? Es que es un método que de pronto lo voy a decir de una forma a veces un poco brusca, pero es un método guerrillero de enfrentar a los sectores estratégicos. Si usted me dirá, ¿por qué utilizo esa frase? Porque es como si estuvieran secuestrando los sectores. Entonces, secuestraron al sector de la salud. ¿Cómo lo secuestraron? Asfixiando, no generando los pagos y después haciendo una intervención brusca, abrupta, sin razón, sin fundamento, para quedarse con todos los usuarios de una EPS de muy buena calidad. Lo propio está pasando con el sector energético. Lo llevan estrangulando, no nombran los comisionados de la CREG, están hablando de cambiar los métodos tarifarios y ahora los quieren estrangular y ya se habla sotoboche de una intervención de EPM, de una intervención de ENEL, de una intervención de XM. Y si usted lo ve, lo propio está pasando también con el sistema de educación en el país, donde hace pocos días se estaba revelando que no había giros del ICETEX, por ejemplo, a muchas de las universidades, y esos giros no adelantados ya pueden superar los cientos de miles de millones de pesos. Y lo propio con el sistema pensional, donde se quiere ahora quitarle la capacidad de elegir a los ciudadanos que ganan por debajo de X número de salarios, cuando el ciudadano siempre tiene la posibilidad de elegir si se va a Colpensiones o se va a un fondo privado. Ahora se los quieren llevar allá y prácticamente es un vehículo de nacionalización. Y lo que me preocupa es que el mecanismo de negociación es decirle a los fondos privados, mire, nos vamos a quedar con el 70-80% de los que contribuyen, pero ¿sabe qué? Les vamos a aumentar la comisión. Ese tipo de trueques no son buenos para la democracia, no son buenos para la economía y tarde que temprano terminan generando unas repercusiones que son inmanejables. Antes de preguntarle ante qué estamos, le pido que huyamos del sol de Miami, si le parece. Caminamos al otro lado. Usted sabe que hay que huir un poco del calor, sobre todo porque estamos aquí en exteriores conversando. Presidente, ¿ante qué estamos en Colombia para cerrar el tema de Colombia? Pues yo creo que ¿Cómo le pondría el nombre a usted? Las amenazas eran predecibles. Porque el discurso ha sido demagógico, el discurso ha sido populista, pero las instituciones han mostrado su fortaleza
y han mostrado su madurez. El hecho de ver a un Congreso que no se ha dejado intimidar, que no se ha dejado amainar, el hecho de ver un sistema de cortes que se ha pronunciado también categóricamente, el hecho también de ver una prensa que por más de cantidades de ataques que se lanzan de carácter personal o contra medios de comunicación específicamente, también han mantenido su solvencia, pues yo creo que eso muestra la madurez institucional de Colombia. No por eso podemos cantar victoria, porque como les digo, yo creo que aquí hay una agenda de captura institucional que la van a querer exacerbar el día que tengan mayorías en la Corte Constitucional. Por eso la Corte y las Cortes no pueden tener una orientación partidista. A mí me tocó trabajar con una Corte donde prácticamente en todo mi mandato solamente terné a uno de los magistrados y lo terné después de la renuncia de un magistrado. Pero esa corte con la que yo trabajé fue la corte que aprobó más del 90% de todas las medidas para enfrentar la pandemia y se hizo siempre respetando su independencia. Ahora claramente el interés que hay, el deseo que hay es tomarse la Corte Constitucional para por esa vía poder introducir todas estas reformas. Ya regresamos con Desde Adentro por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Desde Adentro por NTN 24, el canal de las Américas. Hace años hablábamos usted y yo cuando era presidente de Venezuela, que cada vez se veía como más cerca quizás la caída de Maduro. No se ha dado, se impusieron sanciones nuevamente. ¿Qué se espera ese 28 de julio en esas elecciones? Yo no tengo expectativas, la verdad. Y no lo digo en señal despectiva, ni me ha faltado. Ni siquiera con el nuevo candidato con el que se ponen de acuerdo para la unidad. Hay cosas positivas, que la resistencia democrática se haya unido. Pero seamos claros, el hecho de haber cercenado a María Corina Machado de sus derechos democráticos, de representar genuinamente la resistencia democrática, para mí ya es suficiente para decir que eso es una elección fraudulenta. Y fuera de eso, el haber impedido que Corina Lloris también se presentara ratifica eso. Entonces, mis expectativas con respecto al 28 de julio, que además es una fecha manipulada, elegida por Maduro el día del nacimiento de Hugo Chávez, pues no tiene otro mensaje distinto que ellos quieren dar apariencia de democracia para quedarse en el poder. Entonces, mis expectativas son bajas. Yo creo que la comunidad internacional tiene que no solamente reimponer las sanciones, sino también espero y tengo la expectativa que la Corte Penal Internacional pueda acelerar la investigación que hoy se sigue contra Nicolás Maduro y que podamos ver dos cosas. Uno, que la Corte Penal Internacional no es la Corte Penal africana, porque todos los casos donde han sancionado solamente han sido en África. Con la evidencia, la contundencia que hay de todas las violaciones en Venezuela, pues deberíamos ver una sanción ejemplarizante contra Nicolás Maduro. Y reimponer sanciones funciona, presidente, se lo digo porque Estados Unidos reimpone unas sanciones, pero hablemos que hay una cosa. Hablemos abiertamente, son sanciones a medias. Ponen unas y las de Chevron, por ejemplo, no. Es que hay una cosa ahí, Andrea, y en eso estoy de acuerdo contigo. Se tienen que imponer sanciones contundentes. Así de sencillo. Y no pueden ser discriminadas. Tienen que ser contundentes. Entonces? No me voy a poner a hacer una evaluación de quién hizo bien o quién hizo mal. ¿Ingenuo en el gobierno de Biden? Yo creo que hubo un error de cálculo en pensar que al relajar las sanciones como cuota inicial iba a haber una respuesta democrática de Maduro. Y el problema es que, como alguien ha descrito históricamente, cuando uno se pone a consentir al tigre creyendo que no se lo va a comer, acaba en sus fauces. Entonces, eso es lo que ha sucedido ahora. Las sanciones no acaban con dictaduras, pero son mecanismos también de decir no vamos a tolerar esos abusos. Entonces, esos abusos son intolerables, pero la única y verdadera solución a esos problemas en Venezuela es el restablecimiento de la democracia, y ese restablecimiento de la democracia tiene que empezar por una reflexión muy sencilla. Nicolás Maduro no puede seguir en el poder, por eso también lo dije. Otro error grave es aceptar que Nicolás Maduro sea candidato en esta elección. Pero hay que negociar, presidente. Hay que sí, pero el problema es que cuando se negocia, y se negocia sin solicitudes que estén cimentadas en la evidencia, si tú eres un criminal de lesa humanidad y le estás permitiendo que se presente una elección y estás validando una elección y él quiere mantenerse en el poder, él lo que está buscando es su legitimidad ante los ojos del mundo, cuando en realidad él está bañado de la sangre de miles de víctimas en Venezuela. Entonces ahí hay un error.
¿Por qué no dicen, sí, negociamos, pero negociamos qué? Valores, principios, derechos, libertades, ¿eso está para negociar? Yo no creo. Y yo creo que es allí donde, por ejemplo, se tiene que dar un claro mensaje a todo ese sector que rodea a ese sátrapa. Y es, las fuerzas militares de Venezuela tienen una oportunidad, y es al estar al lado y aliarse con el sentimiento popular, con el sentimiento de la gente. No pueden seguir conectando con ese régimen que tienen en Venezuela, y ahí es donde se tienen que despertar. Pero mantener esa violación a la democracia, a las libertades, lo único que va a traer es más tristeza. Y voy a decir una cosa, si Maduro se mantiene en el poder como es su deseo, va a venir una nueva ola migratoria que va a ser peor que las que ya hemos vivido, porque es la de aquellos que ya perdieron la esperanza. Entonces vamos a ver otros millones de hermanos y hermanas venezolanos viajando por todo el continente tratando de buscar refugio. Y a nuestros migrantes en el continente lo está moviendo no solo el tema de Maduro, presidente, sino el tema del crimen organizado. El crimen organizado se está comiendo a la región. Mire, sí, Ecuador, pero yo creo que ahí hay unas cosas que son importantes, Andrea. Uno, es un error empezar a ponerle nacionalidad al crimen organizado. Y yo lo estoy viendo en varios países. Que no, que es que estos son ladrones o asesinos venezolanos. No. Hay que tener mucho cuidado, porque de ahí a la xenofobia no hay sino 1 milímetro. Aquí hay unos fenómenos de criminalidad organizada que hay que enfrentar con muchas herramientas. De hecho, me voy a referir hoy a eso. Se necesitan buenas políticas migratorias con buena información, con buenos mecanismos de reconocimiento biométrico y dactiloscópico, en fin. Pero también se requiere dar oportunidades a esos migrantes. Por eso el TPS que se aprobó en Colombia por 10 años ha sido un modelo que muchos países hoy lo ven como referente. Pero a eso también hay que acompañar otra cosa, y es que la criminalidad es una sola. Sí, que puede tener distintas características, distintos grupos, pero es una sola. Y en la gran mayoría de países hay un divorcio entre lo que hace el ejército y lo que hace la policía. En Colombia nos ha funcionado tener al ejército y la policía bajo el mismo ministerio, con una gran coordinación de inteligencia. Por eso uno ve al ejército combatiendo al Clan del Golfo, a los pelusos, a los caparros, a los puntilleros, a todas esas estructuras. Hoy se requiere que en América Latina tengamos eso. Tú eres ecuatoriana y yo lo veo respetuosamente. Sé que hay muchas heridas, diferencias y todo, pero si uno no logra que toda la fuerza pública trabaje mancomunadamente, haya confianza entre ellos y enfrenten el crimen transnacional, van a hacer las cosas más difíciles. Y yo creo que es uno de los temas controversiales, pero necesarios en materia de política pública en América Latina, y es, uno no puede tener ejércitos que estén desconectados de enfrentar cualquier fenómeno que atente contra la seguridad. Lo que sí es cierto es que el Tren de Aragua no es un invento, ¿no? No, claro que no es un invento, pero no solamente no es un invento, es que lo que ha salido a relucir es muy grave. Primero, el Tren de Aragua en Venezuela ha tenido una relación incestuosa con el Cartel de los Soles. Ha sido el enclave de microtráfico del Cartel de los Soles. El Tren de Aragua ha estado operando en varios países, y también ya hay información que le han dado servicio de inteligencia al régimen de Nicolás Maduro. Lo denunció un medio de comunicación en Colombia recientemente. Y en Chile, el crimen que vimos de uno de los desertores es claramente un crimen de Estado ejecutado por el Tren de Aragua. Y ahora hay miembros del Tren de Aragua que también quieren entrar a los Estados Unidos. Por eso el Tren de Aragua tiene que ser declarado un grupo terrorista transnacional y poder llegar al corazón de su financiamiento y también revelar esos vínculos incestuosos con la estructura de poder de Nicolás Maduro. Ya regresamos con Desde Adentro por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Desde Adentro por NTN 24, el canal de las Américas. Usted que le está dando una vuelta a la región, hagamos un ejercicio, presidente. Si yo le digo Javier Milei, una palabra. Convicción, comprometido con las reformas y un enfoque necesario hacia la economía de mercado. Gabriel Boric. Me parece que ha tenido una gran caballerosidad, como lo vimos con Sebastián Piñera. Me parece que es un hombre con convicciones ideológicas, que no necesariamente yo las comparto, pero con un respeto institucional. Yo lo he visto a él en una postura de respeto institucional. Yo tengo con él diferencias de carácter ideológico y político, pero creo que la forma en la que se ha pronunciado contra la dictadura de Nicolás Maduro
la forma como también condenó el ataque del cual fue víctima Israel el año pasado, la forma en la que se ha pronunciado cuando se perdió el voto por la constituyente, muestra que es una persona que tiene respeto institucional. Lula da Silva. Creo que Lula, y yo destaco una cosa, tiene un compromiso claro frente a temas ambientales, pero creo que se ha equivocado en tratar de darle legitimidad política a Nicolás Maduro. Daniel Noboa. Firme, gestor, enfocado a resultados, y me parece que está dando una batalla muy importante por el Ecuador. Y Gustavo Petro. Demagogia, populismo. ¿Qué extraña usted del poder? Del poder no extraño nada, porque afortunadamente he sabido tener desapego del poder, y el poder es para servir. ¿Y de ser presidente de Colombia? Extraño de pronto la capacidad que uno tiene todos los días de tomar decisiones que impactan favorablemente en la vida de los demás. Pero ni siquiera es extrañarlo, es reconocer lo que la presidencia permite, servir a los demás. Entonces tengo esos recuerdos, pero también tengo el sentido satisfactorio del deber cumplido. ¿Lo veremos en algún momento nuevamente en política? Yo sé que no la ha dejado, pero no sé, algún cargo público. Alguien decía que no conozco expolíticos, y yo hoy estoy dedicado hoy a los temas de defender la democracia en todo el continente, enfocado en los temas ambientales y enfocado en la formación de líderes. Pero desde afuera, ¿no hay que hacerlo también desde adentro? Desde adentro, pues nuestro trabajo en la Fundación está en la Colombia más profunda. Acabamos de hacer un programa con 150 jóvenes de 32 departamentos, 108 municipios. El 60% de los jóvenes son de niveles 1 y 2 del CISBEN, con una gran proyección, con el deseo de producir resultados en el país. Entonces me llena de orgullo hacer eso, como también me llena de orgullo estar trabajando en varios países en la conservación de la Amazonía. Y otra cosa, Andrea, seguir hablando de las cosas por su nombre cuando se trata de defender los valores democráticos. Cierro con esto. ¿Se arrepiente de algo? Usted cuando se ve 4 años atrás, 2 años de gobierno, Gustavo Petro, dije, me faltó, me hubiera gustado. Uno siempre hace... ¿Qué dejó en la agenda? No, uno siempre hace evaluaciones. ¿Cuál es la suya? Hay muchas, digámoslo, satisfacciones que yo tengo. Haber logrado cumplir más del 85% de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, que es quizás una de las ejecuciones más altas de los últimos 40 años en Colombia. Haber podido cumplir una muy buena parte de nuestro programa de gobierno, esas son satisfacciones. Obviamente uno siempre dice, me hubiera gustado terminar más carreteras, me hubiera gustado hacer, pero dejamos, yo creo que más de 5.000 kilómetros de carreteras entregados en el país, una economía creciendo al 10.7, después al 8.5, le da a uno tristeza cuando la economía está en niveles del 1 o menos. ¿Sigue dedicado a la música? Me gusta. Lo vi en el concierto de Maná. Me gusta. Lo vi. Me gusta. Nunca he dejado de disfrutarla y nunca voy a dejar de disfrutarla. Me gusta tener también esa pasión, me gusta también tener ese el desfogue, además, puede ser. Ese hobby. Y de hecho estamos ahora trabajando con Camilo Pulido, que es DJ y productor musical, en un proyecto de hacer música con sonidos amazónicos, para también generar atención global hacia la protección del Amazonas. Pues, presidente, lo dejo. Ha sido un gusto Andrea, encontrarlo aquí en Miami. Un gran placer. Y seguimos por acá caminando y le agradezco a usted también. Muy especial. La mejor, gracias. Vamos por acá.